Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y a continuación tenemos al principal organizador de este evento, al presidente del Colegio de Medicina Interna, el doctor Juan Ramón Hernández Cázares. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar organizar este curso. Y bueno, pues les leeré un poco de su currículum. El doctor Juan Ramón, él es médico especialista en medicina interna, este, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Matamoros, se graduó de medicina general. También está cursando la maestría en administración hospitalaria. Como les comentaba, él es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. También es director médico del Hospital Providencial Victoria, médico adscrito al Hospital del Iste, así también como en el IMSS y por supuesto que en esta institución. Y bueno, el doctor nos va a presentar el abordaje de dolor neuropático. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Como ya lo reiteré en las palabras de bienvenida, pues es un gusto estar aquí. Espero que ahorita haya más conectados que los que están aquí en la hora. Aquí estamos casi vacíos. Nos faltan más médicos en la institución que vengan aquí a este tipo de sesiones. Pero bueno, vamos a empezar. Es un tema rápido, pero es un tema bien común, que de hecho no, no lo dimensionamos como tal y muchas veces no lo tratamos o no le damos el respeto que se merece a ese tipo de problemas. Es como que qué les pasara si se pagaran en el dedo chiquito del pie izquierdo y nunca se les quitara el dolor, ¿sí? Y que siempre tuvieran ahí un calambre, un calambre, un calambre, un calambre, un calambre y que nunca se les quitara. Pues evidentemente afectaría muchos aspectos de su vida, ¿sí? Tanto físicos, sociales, de conducta, psicológicos. Entonces, de eso se trata, de darles un poquito una ventana de lo que es el dolor neuropático. Al igual que el tema de astenia y dinamia del doctor Arias, este tema se va a presentar en un libro a nivel nacional. Entonces, pues estamos tratando de ahondar en estos temas que a veces son temas difíciles en la atención primaria, tanto de los médicos de primer contacto como los médicos especialistas, que es el dolor neuropático. No sabemos a veces ni qué es ni con qué se come. Y pues bueno, pues evidentemente las clasificaciones y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, llámese desde NIC, ¿no? De enfermería, clasificaciones médicas, clasificaciones de úlceras, pues son herramientas que las tenemos ahí y nos basamos en ella para dar una atención. Pero evidentemente esto puede ir cambiando a través del tiempo y esperamos siempre tener mejores herramientas. Sí, cada vez saca la ADA nuevas clasificaciones para diagnosticar la diabetes, la AJA de hipertensión y así las guías de la ATT3 para dislipidemias. Entonces, todas estas herramientas, esperamos que vayan a ser reemplazadas por una versión mejoradas, pero mientras tanto, seguimos con estos instrumentos valorando a nuestros pacientes. En la agenda del día de hoy vamos a ver algo de introducción, definición, características, algunos factores asociados, el abordaje y el tratamiento. Y pues bueno, ¿quién no ha visto un paciente? Es más, ¿quién no ha tenido dolor? Nadie. Quisiera ser un metahumano para que no tuviera dolor, ¿sí? Este, o que no hubiera un paciente que no tuviera dolor. Es la principal causa de consulta y es el motivo más habitual de solicitud de medicamentos sin receta. Vamos a las farmacias y pues todo el estante demostrador, pues ahí tienen medicamentos para dolor. Ibuprofeno, hasta árnica, de todo hay para dolor. Te puede doler por hacer ejercicio, por una molestia estomacal. Y pues bueno, hay diferentes tipos de dolor. El 30% de la población prefiere haber padecido dolor en las últimas 48 horas. Ya si nos vamos a la estadística. En los últimos 2 días, el 30% de la población, si le preguntamos ahorita a todos, pues una tercera parte tuvo dolor en las últimas 48 horas. Más del 40% en la última semana y pues casi un 80% en los últimos 6 meses. Y llámese dolor somático. Hay gente que le va a doler el corazón, hay gente que lo van a romper, entonces ya es otro tipo de dolor.
Y pues bueno, esto nos toca a todos, ¿sí? No es nada más desde el punto de vista clínico, que es mi área, sino también desde el punto de vista quirúrgico, puede ser el médico de primer contacto, el médico especialista, el médico subespecialista, 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 el médico que levita 5 centímetros arriba del piso y que siente ser tocado por los dioses, también le tocan pacientes con dolor. Entonces, nos compete a todos el saber este tipo de problemas. De hecho, hay una revista que se llama Dolor, ¿sí? En donde se van tratando, sí, y hay publicaciones enfocadas en este tipo de problemas. Y pues como le decía, bueno, tiene varias vertientes, tiene varias clasificaciones y lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿sí? Llámese desde el punto de vista agudo o crónico, en donde sí es un dolor nociceptivo, que es el dolor clásico cuando nos golpeamos, o es un dolor neuropático, ya cuando la fibra nerviosa está dañada por un estímulo muy frecuentemente nociceptivo. Hay dolores somáticos también, dolores psicógenos, en donde también se clasifica por su pronóstico, cuando tienen un buen pronóstico, cuando se llevan una mejoría o que realmente no la van a tener o es muy complejo para que puedan tener un buen pronóstico a corto o mediano plazo. Puede ser continuo, puede ser eruptivo, puede ser leve, moderado, intenso, puede ser visceral también y puede estar relacionado también con la farmacología, responde o no responde a los fármacos. Y pues bueno, nos compete ahorita hablar del dolor neuropático. ¿Sí? Este dolor representa del 7 a 10% de la población general. Sí, es un problema complejo. Muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando cuando vemos a un paciente con dolor neuropático. Entonces, hay muchos factores de riesgo y muchos factores desencadenantes. Puede ser es un síndrome doloroso que es de difícil manejo y pues que influyen tanto aspectos genéticos, factores predisponentes y de muchos tipos. No tenemos una estadística concisa en México. Realmente en América Latina se estima que el dolor neuropático afecta el 2% de la población. El IMSS reportó allá por el 2008 que se gastaban entre 33,000 y 43,000, yo creo que fueron millones de pesos, a mí me faltó en millones, anuales por dolor neuropático derivados de diabetes, neuropatía diabética, problemas oncológicos y VIH, ¿sí? O problemas infecciosos. La mayoría de este tipo de problemas es consultado, es manejado en consulta de primer nivel y realmente muy pocos son referidos a un centro que se especialice en un dolor o a un especialista que pueda manejar el dolor. Evidentemente, muchas veces tenemos el paciente enfrente y no, pues es que me arden las piernas. Y ahí está, con el ardor de piernas, ardor de piernas, ardor de piernas. Y ahí está, se la lleva y aprende. Es más fácil para el paciente aprender a vivir con ese tipo de problema que realmente tratarlo, porque a veces cuando nos llega a nosotros, pues es difícil que tengamos esa proyección, ese panorama de gravedad. Hay muchos factores asociados, sí, pueden ser factores sociodemográficos, pues realmente la cultura de la alimentación impacta en la obesidad, impacta en la formación de enfermedades crónico-degenerativas, los factores ambientales, estilos de vida del individuo, factores psicológicos, no es lo mismo una persona que tenga un trastorno de ansiedad, sí, que tenga un dolor somático, que después se haga neuropático y que cada que tenga cuadros de estrés esté exacerbando el dolor neuropático. También se puede relacionar con susceptibilidad genética y eso habla más de neuropatías ya de base del paciente. Y pues obviamente la de las enfermedades clásicas, diabetes mellitus. En primer lugar, que realmente se relacionan un 20 y un 26%. El herpes zóster, ya sea 20%. Los problemas lumbares, ya sea una lumbalgia aguda, crónica, como lo marca la guía, la GPC, pues es hasta un 37% y los pacientes posquirúrgicos, hasta un 40% de estos pacientes se relacionan con dolor neuropático. Entonces, pues vamos a definir qué es dolor. El dolor, pues es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada o parecida a la asociada con un daño tisular real o potencial. ¿Sí? Hay un daño, hay una reacción. Y hay un mecanismo fisiopatológico del mismo que desencadena el dolor, que es el dolor somático.
Pero el dolor neuropático, según la Asociación Internacional para el Dolor, ¿sí? Es un dolor que surge como consecuencia directa de una lesión o enfermedad, pero que afecta el sistema somatosensorial. De hecho, muy frecuentemente hay una consecuencia directa de la lesión, se quita, pero el dolor neuropático continúa. Ya hay un daño. Y esto obedece a varios sistemas, ay, muy lejos, fisiopatológicos. Recordemos que tenemos varios tipos de fibras, que unas son rápidas, unas son más lentas, y que de acuerdo a si son rápidas o lentas, pues tienen mielina, y ellas transmiten el dolor somático y el dolor, todos los daños que sentimos a nivel periférico. Esto se regula por varios núcleos, y la corteza es la que finalmente localiza y mide la intensidad del dolor. De manera recíproca, hay un paso hacia la amígdala por varias vías ahí, del núcleo parabraquial y del lucus coeruleus, en donde se activa la amígdala y el hipotálamo, y en la amígdala también se centran los que son las emociones, el estrés, la ansiedad, y hay un reflejo, un regreso por una vía descendente, y en donde hay una retroalimentación. Hay, cuando hay un dolor neuropático, hay un exceso de estimulación y una disminución en la autorregulación. Entonces, las características es que este dolor neuropático es debido a una señalización desordenada del sistema nervioso periférico central. Resulta en la percepción del dolor sin nocicepción o daño tisular. Y puede ser, se debe a una transducción o transmisión inadecuada de los impulsos nerviosos después de un daño tisular debido a un traumatismo, enfermedad metabólica, infección, invasión tumoral, neurotoxinas o de muchas índoles. Entonces, puede deberse a un EBC, a un trauma en la médula espinal, ¿sí? O incluso a una enfermedad desmielinizante. Y usualmente, ya entendiendo qué es el dolor neuropático, que ya vemos los factores a los que se asocia, que tenemos que es un porcentaje nada despreciable de las presentaciones de dolor, que pertenece a una amplia gama de clasificaciones, pero que el neuropático, así como el crónico, son de los más limitantes en cuanto a las actividades, y que incluso hay un gasto importante para el sector de la salud pública. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Usualmente estos pacientes no llegan, incluso a veces no llegan ni por eso, ¿sí? Llegan por problemas alternos o yo he visto pacientes que vienen, no, pues vengo por control de glucosa, porque tengo diabetes. Y a la manera interrogada, oiga, bueno, y tiene calambres, sensación de piquetes de alfiler en las piernas, el clásico guante y calcetín. Y pues te dice, no, sí, doctor, sí, sí, también tengo, se me ponen bien fríos los pies en la noche. Entonces, es también debido a eso que el paciente como que lo ve algo normal, que no lo entendemos. Y muchas veces también vienen pues con cuadros de depresión, ansiedad, o el paciente viene inquieto, ¿sí? Y no te sabe referir bien lo que es el dolor neuropático o por qué lo tiene o dónde lo tiene, ¿sí? Y esto es un reto a la hora de atenderlos. Entonces, al momento de tener un paciente con este tipo de problemas, la manera de abordarlo pues siempre debe ser como un individuo, ¿sí? No podemos generalizar que el dolor le va a dar igual a cada quien. De hecho, es de los dolores más heterogéneos que existen, ¿sí? Hay muchas características que puede presentar un individuo u otro y pueden ser muy diferentes. Y entonces tenemos que nosotros como personal de salud, ya sea enfermería, médicos, especialistas, lo que sean, pues proporcionar un entorno colaborativo y de apoyo, porque el paciente muchas veces se siente incomprendido, y muchas veces incomprendido hasta por sus familiares. Tenemos que obtener la perspectiva del paciente en cada iteración, o sea, qué él piensa, o sea, para él qué es el dolor, ¿sí? Ya que el dolor puede cambiar con el tiempo para bien o para mal. De repente se puede sentir bien, de repente se puede sentir mal. Muchas veces el paciente tiene más problemas laborales y resulta que tiene más dolor neuropático. Y si el dolor neuropático es el diagnóstico probable, pues tenemos que considerar, pues, hacer más pruebas de diagnóstico. Aquí es bien importante la historia clínica en el sentido de que
El paciente muchas veces ya viene con polifarmacia, ya viene con multidiagnóstico, multiherramientas de diagnóstico, y pues el chiste es también no hacerlo que gaste más de lo que ya ha gastado. Entonces, pues hay que considerar qué pruebas de diagnóstico vamos a hacer y cuáles no son útiles para realizarla. Transmitir siempre y educar al paciente. Y siempre decirle que los resultados normales no invalidan el dolor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el azúcar controlado, doctor, y todavía me sigue doliendo. No, pues sí, muy probablemente ya quedó un daño, y se hizo una enfermedad que se llama neuropatía diabética. Esa explicación es la que le tenemos que dar al paciente. Y pues tener en cuenta que escuchar resultados normales puede ser paradójicamente angustioso para el paciente. Va a decir, y muchas veces van por eso, es que, doctor, es que me dicen que estoy bien, pero yo me sigo sintiendo mal. ¿Sí? Entonces, eso genera angustia en las personas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que hay varias perspectivas en cuanto a los factores de riesgo, como son diabetes mellitus, enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinas como disfunción tiroidea, hepatopatías, nefropatías, enfermedades autoinmunes que tenemos que ver en los antecedentes heredofamiliares del paciente, en la genética. También, desde el punto de vista ocupacional, nos compete a nosotros al momento de interrogarlo en qué trabaja, si está expuesto a un tipo de toxina, solventes, fertilizantes o algo que le pueda dar un problema a nivel dérmico incluso y que pueda estar ocasionando que tenga este tipo de problemas. Es más, también los trabajadores del campo o los que están expuestos a altas temperaturas en la cocina, pues pueden tener este tipo de molestia, procesos infecciosos, si tienen alguna toxicomanía o incluso etilismo, o también hay ciertos neoplasias pulmonares causadas por el exceso de fumar o por fumar simplemente, en donde puede darnos este tipo de neuropatías. Y pues obviamente nutricional, obesidad y desnutrición pueden ser dos vertientes: desnutrición por deficiencias y obesidad también por deficiencias, pero también ahí implican las cuestiones mecánicas osteomusculares de sobrepeso o sobrecarga que pueden causar daño a nivel nervioso. Entonces, como les comentaba, el motivo de consulta puede ser variado y no siempre apuntar al dolor neuropático. Puede haber sensaciones como fatiga, cansancio, debilidad de extremidades, incluso puede haber mareo o inestabilidad en la marcha y más en los adultos mayores, aunque de manera más específica los síntomas asociados se presentan de acuerdo a las fibras dañadas y el lugar afectado, que esa es nuestra chamba al momento de interrogar al paciente. Entonces, los síntomas asociados al dolor neuropático pueden ser síntomas motores, síntomas sensoriales o síntomas autonómicos, en donde los síntomas motores incluyen la debilidad muscular, fatiga, atrofia muscular, calambres, espasmo o temblores, ¿sí? Que pueden ser mioquimias. Y las sensoriales, pues el dolor, ¿sí? Propiamente dicho. La hiperalgesia, la alodinia, que es una exageración de algo que usualmente no debe de causar dolor. O sea, pueden tocarle un dedo y grita. ¿Sí? Y simplemente le hicieron un estímulo que no, técnicamente no debe generar dolor, esa es la alodinia. Hormigueo, sensación de piquetes de alfiler. Es bien importante que sí le pregunten eso al paciente, porque no se lo preguntamos y le preguntan, ay, no, sí, son como piquetes de alfiler. Descargas eléctricas, entumecimiento o alteraciones para movilizar. Eso también entra, ¿sí? Porque muchas veces las cargas se van alterando, ¿sí? Los ejes en las articulaciones y eso puede ocasionar la generación o la exacerbación del dolor neuropático. Síntomas autonómicos, pues bueno, ya ahí puede haber una disminución de la presión al momento de que el paciente se levante o cambios en la frecuencia cardíaca, alteraciones gastrointestinales como diarrea o estreñimiento, alteraciones urinarias como incontinencia, sequedad en la piel y pues bueno, cambios en la temperatura de su cuerpo. Pacientes que o no aguantan el frío o no aguantan el calor. Entonces tenemos que evaluar el dolor con la historia clínica y el examen físico y preguntar, bueno, la ubicación y las características, la intensidad, hacia dónde se irradia, el inicio, cuánto lo tiene, cuánto le duran los síntomas, si ha tenido episodios previos, buscar factores desencadenantes y también su dinámica familiar, porque muchas veces en los trastornos psicológicos se exacerban más el dolor neuropático. ¿Qué tratamientos ha tenido? Sí, no vaya a ser que el paciente ya tenga una pregabalina a dosis altas y se nos ocurra darle pregabalina cuando el paciente dice que ya lo mareó, ya vomitó, ya le tiene miedo y nosotros vamos a darle más pregabalina. Hay gente que igual se le olvida.
qué comorbilidades tiene, qué tratamientos tiene y qué efectos tienen esos tratamientos sobre el dolor, porque ahorita vamos a ver que muchos medicamentos, muchos fármacos implican la generación del dolor neuropático. Antecedentes familiares del dolor crónico y pues bueno, también ver qué es lo que quiere el paciente, ¿sí? Cuáles son las metas funcionales y las preferencias de tratamiento. Esta dinámica hoy en día ha demostrado que mejora la optimización de los tratamientos, preguntarle al paciente qué es lo que quiere, si está de acuerdo con el tratamiento o darle opciones y a ver cuál decide. Ya, también ya no es culpa del médico. Te digo que sí. Es importante señalar que en la práctica médica del internista, todos los médicos, es sumamente encontrarnos también con polifarmacia y fragmentación de la medicina. ¿Qué es la fragmentación de la medicina? Que a veces ya lo había tocado ese tema. Pues es que el paciente ya no va con el médico general o el médico familiar. Ya tiene un dolor abdominal y se va con el gastroenterólogo. Y le da 3 medicamentos. Y luego que tuvo un dolor torácico y se va con el cardiólogo. Y le da 2 medicamentos. Y luego le faltó aire y se va con el neumólogo y le da otros 3 medicamentos y ya lleva más de 8 medicamentos, 6 medicamentos. Entonces no observamos esas interacciones porque realmente pues el neumólogo le va a dar para lo suyo, el cardiólogo igual. Y llegan los pacientes con una receta de 15 fármacos que muchas veces el síntoma por el cual van con alguien de ustedes pues es por la interacción y los efectos adversos del medicamento. Y los medicamentos que había comentado hace rato, otras sustancias asociadas al dolor neuropático, pues bueno, hay antibióticos, medicamentos cardiovasculares, medicamentos quimioterapéuticos y pues otros medicamentos, pero si vemos, es bien frecuente con nitrofurantoína, que lo utilizamos mucho para infección de vías urinarias, el uso de amiodarona, hidralacina, estatinas, que es frecuente, fluoroquinolonas, este, de lo más frecuentes que podemos observar. Bueno, la colchicina, pues casi no. Misoprostol, para los que tienen gastritis, sí, obviamente. Sí, penintoína, muchos pacientes usan penintoína. Y pues bueno, dentro de los mejores. Ahora, ya que lo estamos abordando, ya que tenemos un buen entorno, que comprendemos al paciente, que ya iniciamos un interrogatorio, pues hay que establecer pautas. Entonces hay que medir la intensidad del dolor. Podemos utilizar la escala que queramos, ¿sí? Pero realmente es un parteaguas. No es lo mismo que llegue hoy con una intensidad de EVA de 7 de 10, y entonces tú ya te das cuenta si mejoró o no el dolor. Bueno, ¿cuánto le duele ahora? Ya después de un tanto de tratamiento, ¿no? Pues que 8 de 10 si utilizaste la EVA. Ahora, si utilizas cualquier otra escala, está bien. Sí, simplemente es para que tengas un inicio y hacia dónde vas. Sí, si vas bien, si vas mal, si la percepción del paciente es buena o mala acerca del tratamiento del dolor. Y bueno, hay un cuestionario que sí está muy validado. Bueno, hay otros dos, pero yo puse el, el que más está validado, que es el DN4, que es dolor neuropático 4, porque son 4 ítems. 4 ítems, en donde nosotros le hacemos en la entrevista al paciente, qué tipo de dolor tiene, si tiene un dolor que es de características de ardor o quemazón, si es un frío doloroso, si es una sensación de toques o descargas eléctricas, ahí le ponemos sí, no, sí, no. Esto de hecho lo podemos decir al asistente o la misma enfermera lo puede hacer, cualquiera puede hacer esta escala, lo puedes tener ahí afuera. Está asociado el dolor por uno más de los siguientes síntomas en la misma área: hormigueo, sensación de piquete de alfiler, adormecimientos, picazón, comezón. Al momento de examinarlo, hay hipoestesia al tacto, o sea, que disminuya la sensibilidad, hay hipoestesia al momento de hacer un piquetito con el monofilamento de Siemens-Weinstein, o que haya problemas que se incremente por frote, presión, contacto con frío, contacto con caliente. Si hay un puntaje de 3 o más puntos, indica que es un dolor neuropático. Y tiene esto una sensibilidad una sensibilidad y especificidad alrededor del 80%, que sí es elevada. Entonces, de acuerdo al interrogatorio, sí, tenemos que tener nosotros mentalmente una lista de cotejo que vamos a revisar con el paciente. Sí, en donde vamos a revisar si hay debilidad, si hay disminución o alteraciones en el tono y la fuerza muscular, disminución o alteración en los reflejos neuromusculares, revisión de la piel, cambios de coloración, manchas de quimosis. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, una vasculitis, pues podemos encontrar este tipo de problemas
y generan también un daño a nivel neurológico. La implantación de cabello, enfermedades metabólicas, pacientes tienen disfunción tiroidea, si hay pérdida, aumento de pérdida de cabello, entonces nos puede orientar que esto puede ser una disfunción tiroidea que nos puede causar un dato de neuropatía. Búsqueda de úlceras o lesiones que nos indiquen infecciones. También podemos ver otro tipo de aspectos. Sé que, por ejemplo, en los pacientes que ya tienen enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, que es la sequedad en ojos sin boca, sarcoidosis, la deficiencia de vitamina B2, que en los pacientes diabéticos es frecuente y en los pacientes, más en los pacientes que usan metformina de larga evolución. Esto realmente ya al momento de hacer esta plática había visto lo de la anosmia en los pacientes con B2, entonces también se buscan una hiposmia o una anosmia, ¿sí? Una disminución en el olfato, que no huelan, y esto se relaciona con deficiencia de B12. Y esto se debe, pues básicamente a una alteración en la transmisión nerviosa. Sigue siendo una neuropatía, pero a nivel de los nervios que se encargan de la olfación. La exploración de extremidades, pues realmente es fundamental y es de lo más frecuente en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos vertientes que desembocan en los miembros inferiores. Llámese desde una insuficiencia venosa, un problema radicular, una neuropatía, un síndrome de Guillain-Barré, si ya nos vemos a casos más extremos, la neuropatía diabética por sí sola. Y pues bueno, debemos de ser muy eficaces a la hora de realizar. También podemos ver que de acuerdo, así es un síndrome de fibras pequeñas, que así se dice el dolor neuropático por un síndrome de fibras pequeñas o síndrome de fibras grandes, en donde vamos a ver que en las fibras grandes hay alteraciones en articulaciones de los dígitos del pie. Y también hay alteraciones en la sensibilidad vibratoria con el diapasón. Pues, yo casi no he visto diapasones en ningún lado, pero si se utiliza una alteración menor a 10 segundos, pues se puede indicar que es patológica. Ahora, entre más grande es la persona, entre más pasan los años, pues la sensibilidad se va deteriorando de manera, por así decirlo, normal. Así que si es un señor de 80 años, pues no esperen que tenga una percepción normal. Una hiporreflexia a reflexia de los reflejos de tobillo, sensación de adormecimiento o que esté el paciente que incordine al caminar, debilidad o atrofia muscular. Y bueno, en las fibras pequeñas, bueno, alteraciones en la prueba de monofilamento de Semen-Weinstein. También en las instituciones es bien difícil ver este tipo de monofilamentos. De hecho, yo no tengo, yo ando buscando uno. Y alteraciones en la sensación térmica o la sensación de ardor, calambres o piquetes de actividad y alodine, que ya habíamos comentado el término de alodine. Entonces, como dividimos las fibras en fibras grandes y pequeñas, pues son fibras que realmente las grandes son envueltas en mielina y a las pequeñas no. Esto le permite a las fibras, es un brevario ahí rápido, mandan señales más rápido y a las fibras grandes se encargan del movimiento muscular. Entonces las pequeñas, ¿sí? Los estímulos rápidos que se encargan del dolor y las grandes más del movimiento muscular, pero también llevan señales de vibración, tacto y proposición del balance. Las fibras pequeñas se encargan de llevar impulsos de lesiones y dolor y sensación térmica. La revisión neurológica motora al momento de abordar estos pacientes, pues debe de incluir varias cosas, ¿sí? Debemos de ver volumen muscular y eso es, muchas veces no nos enfocamos en la cantidad de músculo que tiene el paciente. Muchos adultos mayores, debido a esta disminución del volumen muscular, se caen y luego tienen una fractura de cadera, ¿sí? Porque no tienen estabilidad, ¿sí? Y esto se da porque por la propiedad y por enfermedades concomitantes que tengan. Atrofia de los músculos de los pies y manos, que es bien frecuente en las neuropatías del tipo diabético, hiperexcitabilidad neuromuscular, alteraciones en el tono y fuerza, y pues bueno, la revisión de dermatomas que podemos incluir pues en las áreas superiores de cara, frente, barbilla, barba, o incluso en los muslos y en los pies. Y nos podemos hacer unas preguntas. Bueno, depende si el dolor lo podemos localizar o no. Pues si no lo podemos localizar, si lo podemos localizar, entonces pues es difícil que sea un dolor neuropático. Pero si no lo podemos localizar, entonces hay que trabajar en la intensidad de la sensibilidad. Y aquí podemos ver si hay, podemos irnos del lado de si puede haber o no dolor neuropático y ya podemos utilizar escalas como el DN4 para realmente descartarlo o no descartarlo. Entonces, al momento de ya tener toda una exploración física, el interrogatorio, ya tenemos un panorama de nuestro paciente,
tenemos que hacer estudios, ¿sí? Entonces, como les había dicho, hay muchas enfermedades relacionadas, pero no existe un abordaje, un protocolo diagnóstico bioquímico estándar para el dolor neuropático. Todo depende de lo que nosotros veamos en el paciente. Sí, todo depende de la exploración, todo depende de la historia clínica, es lo que vamos a hacer con él. Entonces, para eso, bueno, lo que sí podemos hacer es un perfil metabólico completo, niveles de glucosa en el primer nivel, y si están alteradas, pues bueno, ya nos vamos un poquito más allá con hemoglobina glucosilada, curva de tolerancia a la glucosa con 2 horas con 75 gramos de glucosa anhidra. Podemos ya pedir panel hepático. En el manejo del dolor neuropático sí está justificado en la literatura que encontré medir niveles de B12, que ya cuando estemos tratando el dolor neuropático como tal. Depende también, podemos hacer un perfil para enfermedades autoinmunes, donde entran ya anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticentrómero, anti-DNA, complemento. Y enfermedades infecciosas, sífilis, enfermedades de Lyme y VIH. Y escrutinio también, porque pueden ser muchas veces dados por enfermedades oncológicas. Entonces, tenemos que comprender que el dolor neuropático, pues sí, evidentemente depende mucho de la causa, pero no es lo único, ¿sí? No es suficiente tratar la causa del dolor neuropático, porque ya a veces es crónico y ya la lesión ya se quitó, pero el dolor o la alteración neurológica, pues queda. Y es bien importante explicarle todo eso al paciente. No hay peor tratamiento que el que vaya sin la educación de lo que le estamos haciendo al paciente. Precisamente hace poco vi un paciente que vio cierto especialista de cierta especialidad, que fue conmigo nada más una segunda opinión porque no entendía lo que le decía el otro médico y la recomiendo. Entonces, esa educación, esa falta de comunicación limita muchas veces el entendimiento del paciente, lo estresa más, le causa más dolor, ¿sí? Y puede tener más exacerbaciones. Entonces, él tiene que tener comprensión de su problema, de su paciente. Cómo el uso de los medicamentos que le están dando y también de los efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. Entonces, eso tiene que quedar bien en claro con los pacientes y tienen que explicárselos. No, no nos debe dar miedos que por darle un omeprazol le puede causar osteoporosis y se va a espantar. Realmente muy baja la probabilidad. Tiene que usarlo toda una vida, pero sí puede pasar. ¿Sí? Clonazepam. Todo que clonazepam para dormir, que en ningún lado dice que es para dormir. Y luego llegan con estreñimiento. Pues, el mismo efecto secundario de las benzodiazepinas. Deberá de comprender que las estrategias de manejo que utilicemos no siempre van a ser efectivas de primera instancia. Son estrategias las que vamos a utilizar con los pacientes. Muchas veces la mejoría se observa después de semanas o de meses de manejo. Y eso lo tenemos que platicar, lo tenemos que tratar con el paciente y con la familia. Y el dolor neuropático frecuentemente no responde a analgésicos comunes o opioides débiles. Es también frecuente que esto nos pase, a menos de que sea el detonante. Entonces, educación, a nosotros nos toca escoger el fármaco más adecuado en relación a las características, tratar factores de riesgo, suplementar en caso que haya deficiencias, por ejemplo, de B12, este, tratar la causa, ¿sí? Iniciar un tratamiento farmacológico progresivo, no le vamos a dar la dosis tope de un gabapentinoide porque pues, puede causarle mareo, que es bien frecuente, y observar los efectos secundarios del paciente. Observarlos y estar en comunicación con él para, si los presenta, decirle, por ejemplo, es bien frecuente que con la pregabalina o la gabapentina les dé mareos, pero usualmente es las primeras 2 semanas. Yo les comento al paciente, bueno, se puede marear por las mañanas porque se le doy en la noche. Si no es muy intenso, sígale, se le va a ir quitando. Si ya no puede ni comer ni se puede levantar, bueno, entonces ya me habla y lo suspendemos. Ya ese medicamento no es para usted. Pero esa comunicación, esa dualidad en la comunicación es la que les va a dar el éxito en cuanto al paciente, porque como les digo, es un tratamiento, que es una estrategia que podemos ir cambiando a través del tiempo. Utilizar terapias coadyuvantes es bien importante. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que el Tai Chi en el dolor crónico en el adulto mayor funciona y funciona muy bien. Acupuntura también y otro tipo de terapias, incluso el ejercicio. Y pues tratar de evitar la polifarmacia y sobre todo individualizar el paciente. No es lo mismo el paciente renal al paciente que viene nada más por un dolor neuropático por diabetes. ¿Sí? Tenemos que hacer ajustes en cuanto a eso.
Y bueno, tenemos que tratar el mecanismo fisiopatológico, no tanto el tratamiento basado en la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta por qué está teniendo el dolor neuropático nuestro paciente. Y las respuestas individuales al tratamiento farmacológico del dolor neuropático son variables y muchas veces impredecibles. Se tiene que llegar a encontrar la medicación y combinación de fármacos que sean bien tolerados con la menor cantidad de efectos secundarios posible. Realmente esa es nuestra meta. Es un manejo multidisciplinario, que puede tener un enfoque social, emocional y conductual. Las metas deben de ser reales, ¿sí? Es como al paciente con sobrepeso, con un índice de masa corporal de 40, si le decimos que baje 20 kilos en 2 meses, pues no lo va a hacer nunca. Entonces tenemos que ponerle metas que pueda cumplir porque eso le va a ayudar también a sentirse bien. No siempre encontraremos la teología del dolor, no siempre es necesaria saberla para dar manejo adecuado. Y el dolor agudo se basa en medidas farmacológicas, pero el dolor neuropático se enfoca en medidas no farmacológicas y puede fluctuar la intensidad del dolor. Como había comentado, la estrategia de individualizar, un programa de ejercicio y rehabilitación, la disminución de peso nos va a ayudar mucho en estos pacientes. Y bueno, ya en el farmacológico, pues también es individualizar el uso de diferentes terapias o estrategias de diversas familias de medicamentos que ahorita se los voy a mostrar. Manejo de la higiene del sueño, utilizar medicamentos que puedan ayudar al paciente a mejorar la calidad del sueño en los pacientes que padecen insomnio por este tipo de problemas. Y pues bueno, los analgésicos a veces no son recomendados para este tipo de problemas. Hay que indicar otro tipo de estrategias. Entonces, ¿cómo lo tratamos de manera farmacológica? Sí, básicamente son tres pilares y casi todos son estos: antidepresivos y gabapentinoides. Y los antidepresivos pueden ser tricíclicos o los duales. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, los tricíclicos, pues tienen más de 25 años dándose a los pacientes. Tienen una acción en la recaptación de serotonina, tienen muy buenos efectos anticolinérgicos y pues la mitriptilina en sus características es la que tiene mayor efectos secundarios, que pues ahorita ya casi no la encuentro. Los antidepresivos duales, bueno, inhiben los receptores de serotonina y noradrenalina, tienen mayor evidencia que los antidepresivos selectivos de serotonina y bueno, tienen una muy buena eficacia en la polineuropatía dolorosa y los demás usos son la duloxetina y la venlafaxina. Entonces son unas herramientas, incluso los podemos combinar. Y los neuromoduladores, que yo le digo gabapentinoides, que también se llaman así, la gabapentina clásica y la pregabalina. Son parte del arsenal que tenemos farmacológico para el tratamiento del dolor neuropático. Estos, bueno, la gabapentina es generalmente segura, tiene pocas interacciones farmacológicas y hay que tener mucho cuidado con los pacientes renales. Si realmente si tenemos un paciente que ya tiene problemas de insuficiencia renal, pues hay que mejor evitarla y nos cambiamos a una pregabalina, que es muy buena y que tiene muy buenos desarrollos en los ensayos clínicos. Ahora, es bien frecuente y no lo hacemos, que el dolor neuropático a veces nada más es en un pie o en las plantas de los pies. Y no usamos este tipo de fármacos, que son los anestésicos locales, y también ayudan mucho. Por ejemplo, la lidocaína en parche, lidocaína en gel, que es en EMLA, este, capsaicina, que pueden ayudarnos cuando el dolor neuropático es localizado. Sí, hay personas que nos dicen, no, es que el tobillo para abajo es donde siento que me arde. Entonces, podemos utilizar. Ya hay medicamentos de según la línea, como lo que es opioides débiles, como el tramadol, la oxicodona, buprenorfina, carbamazepina, bueno, ya como en la línea de los anticonvulsivantes, que ya son de tercera línea. Personalmente, cuando tengo un dolor ya de difícil control, yo he utilizado la combinación pregaba, carbamazepina, y realmente ha dado buenos resultados. Entonces, pues bueno, ahí jugar con las dosis y con las cantidades de los medicamentos. ¿Alguien me va a preguntar? ¿En la marihuana? Sí, porque hay mucha gente que dice que la marihuana sirve. Realmente en un estudio de Cochrane, este, sí se ha visto que hay mejoría, pero no se ha observado que que sea mejor o que sobrepase los efectos adversos que puede tener el uso de los cannabinoides. Entonces, no hay muy pobre evidencia real que justifique el uso de marihuana, porque hay alteraciones, como quiera, relacionadas con el abuso, que se pueden presentar. Entonces, pues bueno, para fines prácticos no está recomendado aún. Y bueno, pues qué puntos importantes podemos obtener de
del tratamiento o el abordaje de dolor neuropático, que pareciera algo muy simple, pero bueno, ya nos llevamos todos los 45 minutos, pues que tenemos que hacer una buena historia clínica, un enfoque en los factores de riesgo, historia familiar e historial farmacológico, ya que esto nos va a dar un panorama inicial muy importante, muy adecuado para ver qué vamos a pedir de estudios. Dar un tiempo adecuado para observar la respuesta al tratamiento. No podemos dar un tratamiento y luego no se le quita el dolor y ya lo cambias. No, hay que esperar unas 2, 8 semanas para ver qué efectos tenemos en el paciente y escalar o descalar las dosis. Observar aspectos físicos y emocionales en el paciente, incluir actividades físicas, terapias coadyuvantes, así como el manejo de depresión y ansiedad, comúnmente observada en estos pacientes. El dolor es lo que más deprime de los signos y síntomas que se puedan presentar en nuestros pacientes. Importante dar un enfoque multidisciplinario de manera temprana, derivar y más si la estrategia inicial no da efectos esperados. Lo hago con los pacientes ya muy adultos mayores, pobre masa muscular, pues la rehabilitación para fortalecer sus músculos, que tengan más fuerza y se puedan mover mejor. La gran importancia de educar a nuestro paciente y darnos el tiempo de explicarle y que entienda su estado actual. ¿Qué perspectivas esperamos nosotros y escuchar las perspectivas que tiene él hacia nosotros y las metas que pretendemos hacer? Por mi parte sería todo. Si tiene alguna respuesta, alguna pregunta, perdón. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Ramón Hernández Cázares por su presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una duda, doctor. ¿Qué pasa de cuando se encuentra elevada el vitamina B12? O sea, sí que está elevada, que consumimos mucho vitamina B12. Bueno. A nivel neuropático, pues no influye mucho. Hay otro tipo de toxicidad que puede dar relacionado con la vitamina B2, pero es más ladrillo y es más frecuente. Realmente la hipervitaminosis por B12 me ha tocado ver como uno. Y que tenga síntomas preponderantes, pues no tanto. Sí, es importante mantener como quiera y educar al paciente de que pues es un tiempo lo que vamos a suplementar y tener las metas de que, ok, vamos a llegar a tal nivel y ya, hasta ahí. Y tratar, pues bueno, los factores desencadenantes. Pero realmente sí es más fácil encontrarlo en una deficiencia que en una toxicidad por vitamina B12. Y bueno, quisiera también que me diera usted su opinión. En este hospital, bueno, y en todos, están el proceso de acreditación y reacreditación. Y entre el manual está el programa de educación al paciente y familia. Y vienen unos temas especializados, estandarizados, para que todo el personal evalúe al paciente y otorgue la educación al paciente y familiar. ¿Usted lo considera óptimo, que todos están involucrados? Me refiero a los médicos porque también, como decía ahí, el manejo de los medicamentos, pues a veces andan preguntando acá al personal de enfermería y bueno, pues la educación se tiene que evaluar primero al paciente si está en condiciones de recibir la educación o en su caso al familiar, al cuidador. Como lo comentaba en las diapositivas, la educación es bien importante porque nos va a retribuir mejor control y mejor optimización de los manejos. Sí están bien los programas que se realizan a nivel institucional que tratan de informar y de educar al paciente. De hecho, se debe de hacer y no es de ahorita, eso no es algo que se implemente desde ahorita, sino ya desde mucho tiempo. Obviamente, para formar este tipo de recursos, pues también el personal de salud tiene que estar capacitado para dar ese tipo de capacitación, ¿sí? Porque hay gente que pues, no sabe, no tiene esa facilidad. Pero desde el punto de vista operativo, sí estoy de acuerdo con que se hagan ese tipo de capacitaciones y puede ser desde el mismo médico hasta el mismo personal de información, enfermera. Eh, Comentaba ahorita el doctor Daniel que había que una vez que por un pañal, que porque no le enseñaron a cambiar un pañal a un paciente, lo andaban demandando él. Pues bueno, simplemente dirigir con quién sí, a quién hay que hacer las capacitaciones. Obviamente, pues nos toca a todos, a todo el programa operativo, a todos los que somos operativos, nos toca y tenemos que educar al paciente. Si no lo educamos, pues el paciente muchas veces no va a darle importancia, él no sabe lo que nosotros podemos llegar a saber acerca del medicamento o de la enfermedad. Y al momento de educarlos,
aparte de que ellos conocen y están más tranquilos, tienen mejor apego y por ende hay mejores resultados. Muchísimas gracias, doctor. Le brindamos un fuerte aplauso y asimismo le vamos a entregar su reconocimiento por participación en este tema, en este curso y un breve presente del comité organizador.